comunidad, les doy la bienvenida a un nuevo episodio del video podcast La Suma de Designos. El día de hoy tengo como invitada a Daniela Riquelme desde Chile. Ella es Cluster Lead en LATAM. A Nela la conocí el año pasado gracias a 9.5. Ella es parte de toda la organización de este gran evento. De hecho, ya este año también se viene otra conferencia que seguramente nos contará un poquito más adelante para noviembre. Y bueno, después de varios meses me animé a invitarla al podcast, que bueno, me parecía súper necesario que comparta con la comunidad su punto de vista de cómo va evolucionando esa práctica de UX para lo cual hemos venido a hablar hoy sobre esa visión estratégica del diseño enfocado, bueno, de UX enfocado en producto, ¿no? Entonces, bienvenida, Nela, muy feliz de que estés aquí con nosotros hoy. Cuéntanos un poquito más sobre ti, quién eres y qué haces. Gracias, Ale. Muy contenta de estar en tu podcast y el de esta gran comunidad. Yo soy diseñadora de profesión y he trabajado alrededor este año cumplo 14 años trabajando en UX y en el ámbito de tecnología. Creo que mi carrera ha sido muy basada en absorber los movimientos de la industria. Y creo que eso me ha dejado como con una experiencia a la incomodidad y a la adaptación constante, lo que al principio fue a lo mejor un poco extraño porque era medio desconocido lo de UX para el diseño, bueno, y para casi todos, para casi todos era desconocido. Yo creo que de alguna manera me ha ayudado a sortear estos nuevos cambios que estamos enfrentando hoy en día, que espero que hablemos en este capítulo. Súper, bueno, bienvenida una vez más. Creo que 14 años es bastante recorrido, que incluso te posiciona, creo, en un lugar como muy privilegiado para opinar o contarnos un poco de cuáles son esas tendencias que tú ves que hoy día hay en el mercado, qué necesidades ves que hay en la industria y si quieres incluso hacer comparaciones con lo que ha ido pasando a lo largo del tiempo, suma un montón porque también nos ayuda a posicionarnos muy bien en qué está sucediendo hoy día en toda la industria o toda la parte de la práctica de diseño de UX hoy en día en las organizaciones. Bueno, respecto a lo que está demandando el mercado y hacia dónde está como la demanda, por decirlo de alguna manera, de lo que se está necesitando, porque cómo está cambiando, yo creo que tiene mucho que ver con comprobar cosas que funcionen de forma inmediata, porque ahora la competencia, si bien hace 5 años era intensa, prepandémica, hoy día se ha vuelto como incómoda por el tema económico. Es decir, no solamente está el desafío de la innovación, sino que está el desafío del retorno de la inversión de forma acelerada. Y esa incomodidad que nos han puesto todas las industrias, porque hoy día todos necesitan alguna interfaz, alguna forma de conectarse con los usuarios en distintos espacios, no solamente como en las comunidades o los mercados por país, sino que ir un poco siempre más allá, como que eso se estableció como un must, ya no es un límite como ideal o traspasar fronteras, o la internalización ya no es algo como lejano, sino que como todos están en ese escenario, ha hecho que la disciplina del UX tenga que ir a mirar como nuevas metodologías, pero metodologías que van un poquito en contra de la metodología tradicional del diseño, obviamente, y de la experiencia de usuario. Entonces, creo que las tendencias están como más allá del MVP, a una visión de producto mucho más intensa. Y cuando hablábamos hace unos años de que UX era negocio, personas y contexto, hoy día es como negocio 80%, 20% usuario. Y el contexto es demasiado cambiante. Entonces, en la metodología al día, como cotidiano, tiene que ser una mirada como muy transversal, muy desde arriba, y mirar producto, 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 producto. Para mí esa es como la demanda hoy día. De acuerdo. No, incluso, como tú dices, esa proporción de 80% negocio, yo le relaciono mucho también con esa exigencia de, bueno, tenemos diseñadores, tenemos UX en el equipo, pero necesito como ese sustento de qué valor me están trayendo y generando en la organización para mantenerlos en el equipo o para crecer equipo. O sea, es como se vuelve mucho más exigente como mencionabas, el retorno. Pero
no sé si preocuparme un poco por esa proporción del 20% del foco de usuario que mencionas. Y ahí, o sea, mi siguiente pregunta es, ¿cómo conversa esto con lo que los equipos de diseño suelen estar buscando o quieren lograr? Porque al final los diseñadores lo que queremos es, sí, y no es que queremos, sino que siempre nos preocupamos por poner al usuario en el centro. Entonces, ¿cómo queda esta proporción que has mencionado? Para mí tiene que ver mucho con que empecemos a hablar de la conversión, pero de la conversión en corto tiempo, cómo se valida que realmente lo que yo estoy proponiendo como hipótesis va a vender. Nosotros estamos todavía estamos muy pegados en la experiencia del momento que puede traer un retorno eventualmente. Pero no nos estamos fijando en los momentos claves del journey que son de la venta, pero son del retorno del usuario y que se convierte en un cliente constante. No estamos todavía tan diariamente vinculados al concepto del churn, de buscar eso, de exigir eso, de si es que no existe, plantearlo, definirlo, mirarlo, usarlo y tomar decisiones respecto al negocio. Nosotros ya deberíamos tener integrado como disciplina que el usuario es como el desde, pero el objetivo es la venta, lamentablemente. Es la única manera que podamos validar que los roles de diseño tienen una mirada que aporta al negocio y que podamos mantenernos, no solamente por la estabilidad o la sostenibilidad de la industria UX, sino que también tiene que ver con que es importante que siga siendo el usuario parte de lo que hacen las empresas. Las empresas son una parte muy importante de la sociedad y de cómo nosotros actuamos, cómo sobrevivimos, y que sigamos manteniendo el espacio del usuario no solamente como un tema de negocio, sino que un tema como de sostenibilidad de ciertos valores o derechos o necesidades humanas. Entonces creo que para que sigamos como en el camino de a lo mejor lo que muchos pensamos o por lo que muchos luchamos fuera de las empresas, que sigamos trabajando nosotros dentro de las empresas va a ayudar a que esto sea fortalecido, siga sostenible, y bueno, y también tiene que ver con lo que las empresas buscan, con la sostenibilidad social, empresarial y medioambiental. Es difícil hacerlo si es que no hay personas pensando en las personas dentro de las empresas. Entonces, para mí es estratégico que miremos negocio, pero con un fin centrado en el usuario. De acuerdo, y creo que es un equilibrio que ya como diseñadores no debemos perder de vista, porque claro, las ventas son necesarias, pero si no estamos generando una buena experiencia y una buena atención hacia ellos, una cosa no va a ir sin la otra. Entonces, al final es un equilibrio muy necesario. Y ya hablando como obviamente ya de los que atienden a estas soluciones, productos, servicios, que son los diseñadores, ¿cómo has visto que ha ido cambiando ese mindset del UXer versus esas exigencias que hay en el mercado? No sé si ves como mucha disposición a adaptarse a estos cambios, o también ha habido como esta como queja de por qué está sucediendo esto. O sea, ya es ese mindset y esta forma de trabajo del diseñador, ¿cómo lo ves? Hace unos días, que no sé, bueno, ya no sé hace cuánto tiempo fue, pero hubo una mini disputa en LinkedIn de alguien de Duolingo, un líder de Duolingo, y Jacob Nielsen, sobre el rol de Product Experience, como que le cambiaron el nombre en Duolingo y Nielsen se molestó. Y se molestó porque hemos luchado tanto tiempo para que todo se llame UX y en mi cabeza no tiene ningún sentido eso. O sea, lo entiendo, pero nosotros somos una disciplina que es una disciplina como macro que llega a nutrir espacios. Podemos llegar a nutrir gobiernos, podemos llegar a nutrir empresas, podemos llegar a nutrir fundaciones o lo que sea, que el tamaño que sea, podemos trabajar en eso, no importa el espacio donde estemos. Y creo que esa capa de conocimiento se puede llamar de la forma que sea mientras exista. Yo sé que es importante, pero creo que más importante que el concepto UX es que sigamos existiendo de la forma que sea, con el nombre que sea. Y así ha sido siempre. La demanda del diseño hace 6 años era aprender agilidad y adaptarnos a la agilidad. Ese proceso ya nos destruyó hace tiempo, porque la agilidad nunca fue pensada para el diseño. Entonces, ¿qué pasó? Que se atomizó demasiado el rol de diseño en perfiles muy específicos, y ahora que necesitamos agilizar desde otro punto de vista, con otra perspectiva y con otro nivel de conocimiento, que es el nuevo escenario de la inteligencia artificial, ya no nos sirve más esa atomización, nos sirve la profundización del conocimiento, del análisis y de la estrategia. Y esa es una cualidad inherente al diseño. Cuando empezó a aparecer lo de la inteligencia artificial,
Una amiga me hizo una entrevista porque estaba haciendo un doctorado sobre diseño y me preguntó qué íbamos a cambiar o cómo íbamos a cambiar o si íbamos a desaparecer o qué iba a pasar con el diseñador. Y me acuerdo que le dije, yo siento que no va a pasar nada, no desde el punto de vista del diseño. Sí, desde el punto de vista de los roles y el quehacer diario. Me acuerdo que le dije, vamos a tener que volver a ser diseñadores como nos enseñaron académicamente, pensar en la proyección de las soluciones. Sí, y para mí ese es el gran cambio y el gran desafío. Ahora, que la gente se esté quejando me parece natural porque es incómodo, es súper incómodo que te saquen de lo que aprendiste, de lo que te prometieron. Creo que aquí un rol súper incómodo lo tuvieron también los bootcamp, que prometieron mucho éxito. Capacitando personas con roles muy específicos, que era lo que necesitaba el mercado hace 5 o 6 años, y que tiene que ver con el UX designer, con el UI designer, UX writer, etcétera, que lamentablemente acotaron demasiado su rol y hoy día es súper incómodo salirse de ese rol. Pero hace 10 años, cuando yo trabajaba como UX designer, mi rol era transversal, era end-to-end. Yo partía desde la investigación y terminaba viendo cómo estaban los desarrolladores haciendo el QA y mirando qué estaba pasando, si funcionaba, si no funcionaba. No teníamos todas las capacidades, no teníamos todas las tecnologías que tenemos hoy día, pero era el origen del diseño. Era mirar desde antes hasta el después. Y eso sigue siendo necesario. Y esa mirada para mí es la misma, solamente que los UX designers después ya hacían otra cosa y ahora nos llamamos product designer, lo que hacíamos UX designer, y están cambiando los nombres. Por eso yo no entiendo por qué Nielsen se enoja. Es natural, o sea, creo que como tú dices, y estos cambios, y qué bonito que has, como dije al inicio, que has pasado por todo este camino en los años de experiencia que tienes, porque tú misma te puedes cuestionar a Nielsen Norman diciéndole por qué te molestas. O sea, es un cambio natural, no es que se va a perder la disciplina como tal. Creo que los skills, el background y el aporte, el valor que trae estos diseñadores por generalizar la posición o como quieran que se llamen en las diferentes empresas donde están, es lo más importante, ¿no? O sea, el que sigan trayendo al usuario sobre la mesa y lo sigan defendiendo. Y hablando, o sea, ya justamente sobre el tema del episodio, enfocando en esta parte de la visión de producto, ¿cómo ves también esta posición que deberían o que están tomando ya los UX a lo largo de los últimos tiempos, de cultivar esa visión estratégica en producto? O sea, ¿qué exigencias o qué necesidades hay o por qué es necesario que los UXers tengan mucho foco en producto y qué significa eso inclusive, ¿no? Siento que a veces se confunde la visión de producto o hacer producto con definir modelos de negocio. Y esa no es nuestra responsabilidad hacerlo, pero es nuestra responsabilidad entenderlo. Porque si nosotros no entendemos el modelo de negocio, no vamos a poder interpretar qué podría hacer eventualmente el usuario, cómo podría reaccionar a este negocio, en qué contexto está. Nuestro aporte está ahí. Nuestro aporte no está en hacer el trabajo del otro, nuestro aporte está en entender el trabajo del otro. Así como nosotros exigimos que todos tienen que saber del usuario porque es lo más importante del mundo, nosotros igual tenemos que hacer el mismo esfuerzo. Y somos una disciplina muy, muy dolida porque nos falta mucho reconocimiento. Y esa falta de reconocimiento nos lleva mucho a la queja. Pero hoy día lo que necesitamos es que salgamos de la queja y sigamos hacia hacia el aliado que tenemos que tener. El aliado es producto. Y el producto necesita que nosotros, y cualquier área que esté relacionada a la definición de lo que se va a vender, necesita saber lo que nosotros sabemos, la información con la que nosotros contamos. Nosotros estamos estudiando constantemente al usuario. Y es por eso que el research sigue siendo basal. No puede ser que la gente de diseño no se esté acercando al research porque ese es el aliado que tiene que tener para acercarse al negocio. Si yo no tengo información rica, no tienen nada que escuchar, nada. O sea, el Figma bajo el brazo no sirve. Y está muy bonito y yo admiro mucho a la gente que sabe usar muy bien Figma porque yo no. Pero va a llegar un momento en que todas las herramientas van a cambiar, se va a agilizar y ya no nos van a necesitar con esa skill. Nos van a necesitar con el conocimiento de lo que está cambiando. Por eso yo decía hace un rato que el contexto de juego debe existir, porque el contexto van a ser siempre los usuarios, lo que el usuario quiere, lo que el usuario necesita, comportamientos que está adquiriendo, y hoy día los comportamientos están muy ligados a cosas que ya existen como TikTok, como los sitios web que ya han cambiado un montón en la forma en que se usa, cómo se mira. Yo me acuerdo que cuando trabajaba como yo hace todos estos años que dije, no existía el mobile first. Existía,
pero nadie lo priorizaba. Y no me di cuenta cuando ya dejamos de diseñar para desktop y empezamos a mirar todo en mobile. Y cuando lo dejábamos para desktop se veía feito, así como, oh, qué incómodo trabajar para desktop. Porque hasta para nosotros mismos como diseñadores adquirimos nuevas capacidades de mirar en vertical. La fotografía cambió, o sea, ha cambiado todo en vertical, solamente por eso. Entonces, incluso la fotografía de la ropa, o sea, es impresionante todo lo que ha pasado y eso tiene mucho que ver con estas nuevas cosas que están como adosándose al conocimiento y al cerebro humano, y nosotros no estamos hablando de eso en las discusiones, estamos hablando de que no me gusta que me cambien la tipografía, y está bien, pero ¿por qué estamos hablando de eso en la mesa importante? Hablemos de eso entre nosotros, pero no hablemos de eso con el negocio, hablemos de la gente necesita X cosa porque, y vendamos eso. Ahora, obviamente que hay una capa de la ética y los valores que queremos perseguir como humanidad y como sociedad y que cada uno decidirá lo que quiere hacer con eso, pero creo que ese es el gran desafío, como soltar lo técnico conocido y meternos en espacios estratégicos, que eso es meterse un poco más en el espacio estratégico. A mí varias personas me preguntan, ¿a qué se refiere con el espacio estratégico? O hablar de lo estratégico. Lo estratégico es mirar para adelante, primero. Y nosotros como diseñadores miramos para adelante. A lo mejor a otras disciplinas les va a costar más. A disciplinas como el periodismo o a la antropología, que son compañeros nuestros también, les va a costar más a lo mejor ponerse en ese espacio. Pero a los diseñadores debería ser la disciplina que menos le cueste mirar hacia adelante. Por eso yo como que siempre invito a los diseñadores a, lo que decías tú, a volver al origen, ese origen que nos enseñaron que para eso existimos para resolver problemas de personas. Así que para mí eso es el estratégico. No, está súper bueno. De hecho, has mencionado muchas cosas bien importantes y a lo que sigo yo como pensando es ese equilibrio que es súper importante que nosotros traigamos sobre la mesa, porque el producto no va a ser posible que sea construido si es que si el diseñador no trae esa voz del cliente, pero tiene que saber cómo traerla. O sea, tampoco, o sea, el diseñador no es suficiente que es pensando y hablando como todavía en este tema de la queja, porque de hecho a inicios de año en la comunidad lo conversamos mucho, que fue, deja ya o sea, de solamente exigirle a negocio que entienda sobre diseño, que entienda sobre tu proceso, sino también tú preocúpate por entender más del negocio, de hablarles el mismo idioma y de sustentar lo que tú sabes en el contexto de ellos, porque al final puede que haya muchas cosas de negocio que no las puedas cambiar o su mindset no lo vas a poder cambiar, y como diseñador creo que tienes esa flexibilidad y sobre todo, no solamente flexibilidad, sino que tienes un montón de sustento a tu favor por todo el research, por toda la investigación, por entender bien al cliente de, ok, estos cambios o estas decisiones se tienen que tomar por esto, esto y esto. O sea, al final creo que estamos en una posición muy privilegiada con toda los skills y las responsabilidades que un diseñador tiene. Igual no sé si podemos profundizar un poquito más sobre esta parte de visión estratégica en producto, si es que estamos hablando también, como decía, en el tema de conocer más de negocio, sobre sus métricas, sobre sus procesos, o sea, ahí el diseñador que debería empezar que debería empezar a entender dentro de la organización para defenderse y luchar con sus propias como limitaciones que ellos mismos se ponen y abrirse campo dentro de la organización. Ahí ya cuál es, desde tu posición, qué es lo que los diseñadores deberían estar haciendo en vez de solamente mantenerse en la queja como hablábamos, ¿no? Mira, creo que hay algo que hay veces que no se dice o no se habla o no se discute que es relevante y que lamentablemente he visto bastante, y es que las personas que trabajan en UX, no solamente los diseñadores, no saben escribir, definir o pensar en objetivos. Y si es que yo no entiendo el objetivo, ni siquiera, o sea, lo que yo estoy haciendo, lo que el producto quiere, lo que el área que sea para el que yo estoy trabajando, si yo no entiendo el objetivo, es muy difícil que yo pueda pensar de forma estratégica. Eso primero. Así como todos aprendamos muy bien todas las formas de escribir un objetivo. Me parece como a nivel de entendimiento humanista desde el lado del diseño, básico que seamos capaces de entenderlo, el qué, el para qué, el cómo. O sea, básicamente todos los canvas que tienen que ver con definición de productos y definición de modelo de negocio tienen eso. El qué, el cómo, el cuándo, etcétera. Con qué, las áreas que están involucradas, cómo tocamos los distintos espacios. O sea,
básicamente, si no entiendo el objetivo, es muy difícil que entienda el escenario donde yo entro a generar soluciones. Cuando yo no entiendo eso, es muy difícil que yo pueda proponer. Si yo no propongo, o sea, si yo no tengo la idea de proponer, probablemente voy a empezar a copiar, solamente copiar, y no va a hacer fit con el objetivo, ni con el escenario, ni con los recursos que tiene la empresa, ni con las tecnologías que tiene la empresa. Entonces, objetivo, escenario, y que ese escenario que tiene como los pros y los contras de la empresa es un espacio para que yo pueda tomar decisiones. Muchas veces estamos muy pegados en lo que hace la empresa sexy del momento, que podría ser cualquiera básicamente hoy por hoy, y no sé, a mí me han dicho, es que Netflix lo hace así, como para eso por eso hagámoslo así. Y yo sí, pero es que Netflix tiene ¿cuántos millones de usuarios? ¿Cuántos tipos de comportamiento? Como Netflix lo hace así, nosotros no podemos, porque nosotros tenemos, no sé, voy a inventar 4 tipos de usuarios, y nosotros tenemos que vender a 4. Ellos deben tener como 100 tipos de usuarios. Si ellos tienen 100 tipos de usuarios, no pueden ir por uno, porque son millones. Entonces, su estrategia debe ser muy distinta a la de nosotros. Y cuando miramos así y hacemos un benchmark y vemos lo bueno y lo bonito que nos gustó de X empresa, se nos olvida el contexto. Como yo estoy trabajando para un emprendimiento, por ejemplo, que tiene 3 tipos de usuarios y tiene que vender en un espacio con distintos problemas tecnológicos, o lugares donde no llega buena señal, lugares donde no va a haber un delivery que llega en 24 horas y no va a llegar, y probablemente en 15 años más tampoco va a llegar. ¿Cómo yo resuelvo ahí? Esa mirada estratégica de mirar cómo resolver el negocio, porque en realidad yo no estoy resolviendo solo el diseño, tengo que mirar el negocio completo, y el negocio implica personas, tecnologías, usuarios o clientes, operaciones, todo eso. Cuando yo no veo eso, no puedo proponer soluciones. Y podría diseñar objetos visuales, pero no puedo proponer soluciones como contundentes donde yo pueda discutir con productos. Y eso implica números, probablemente, como la extensión de la red, o la superficie o a cuántos usuarios llegamos al día, tiempos, dinero, cuánta gente mínima necesitamos que se conecte a este servicio, cuánto tiempo. Entonces, no podría decirte como una métrica porque va a depender demasiado de la industria. Si estoy trabajando en logística, en operaciones, sí, en finanzas, en retail, va a cambiar un montón de la métrica que estén mirando que les importe. Sí, está súper bueno, porque como tú dices, es al final alinearse cuál es el objetivo que está buscando esa organización. Y bueno, ya el tema posterior de medición obviamente depende de la industria, de la necesidad y la prioridad que le están dando, porque incluso en 2 bancos que son en la industria de la banca pueden tener mediciones diferentes porque están buscando objetivos diferentes justamente, ¿no? Pero está súper bueno. Y ya pensando como en lo que les viene o lo que se nos viene de aquí a futuro, sé que no eres que no lees el futuro, nadie lo puede hacer, pero en base a las tendencias que has visto en los últimos casi 15 años, ¿qué ves que en el mercado va a seguir cambiando y cómo esto va a afectar al mundo del UX? De hecho, ya mencionaste un tema sobre la inteligencia artificial, y que no es que nos vamos a quedar sin trabajo, que las herramientas incluso van a seguir cambiando, pero más o menos, ¿cómo ves, o incluso ya qué cambios se están empezando a dar en el mundo en UX y que nos van a afectar a nosotros como diseñadores? Yo creo que la pregunta más difícil siempre, como ¿cómo ves el futuro? Como dijiste, porque es muy difícil predecirlo. Pero sí, yo creo que ya se está viendo que van a eliminarse tareas diarias de roles específicos. Creo que eso lo están viendo todos. Y que ya ha pasado antes en muchas industrias. Lo que pasa es que no había llegado al mundo de la tecnología en el desarrollo de definición, de ideación y de innovación. Entonces, todo lo que sea de innovación se está agilizando mucho, se está cortando el tiempo porque tenemos muchas más herramientas para hacerlo rápido. Ayer estaba viendo un video en YouTube de 1000 cosas que uno ve así pasar, de cosas, cómo se construye la máquina de no sé qué. Y yo miraba el video y decía, ¿por qué nadie se está quejando en la industria panadera que existe una máquina que le hace los cortes a los pancitos? Y está automatizado y
Y eso pasa con las papas fritas y eso pasa con un montón de cosas. Bueno, decía que ayer estaba viendo unos videos y que mostraban distintas formas de construir y de cocinar no mostraban prácticamente muchos humanos, mostraban máquinas haciendo cosas. Y yo decía, pensaba, otras industrias ya están haciendo eso hace años y nadie se ha quejado, nadie se ha levantado y ha dicho, ¿qué está pasando con la panadería? Y nosotros estamos haciendo eso hoy día. Y ya pasó, pero ¿cómo nos adaptamos a eso? Probablemente es mirar, subir varios escalones y meternos en el espacio de la toma de decisiones, la investigación, la definición. Y ese trabajo lo podemos seguir haciendo, pero van a cambiar mucho nuestras herramientas. Tenemos que probablemente dejar de buscar la herramienta que nos resuelve el problema y empezar a mirar qué conocimientos nos resuelven el problema. Para mí ese es como el gran cambio. Entender mucho más de cualquiera de las industrias, pero entender más de las capacidades que necesitamos para resolver un problema, más que encontrar esa tecnología. Lo importante es que sepamos que existe, que la podemos usar, que la podemos aprender, pero hace No es nuestro amigo también, ¿no? Claro, hace 3 años esto no existía. Hace 5 años no existía X cosa. Hace 10 años no existía Maze, por ejemplo. Existían otras cosas, o quizás sí existía, pero en pañales, y no testeábamos así. Y hacíamos testeo en la calle y lo notábamos con papel y lo dejamos de hacer y no nos dimos cuenta. Hoy día está pasando algo medio parecido, pero lo que pasa es que igual inteligencia artificial es muchísimo más poderoso, potente y rápido, y el cambio no nos va a demorar 5 años, va a demorar 5 meses. Ese es el problema. En realidad no tenemos que tenerle tanto miedo como al tema tecnológico, tenemos que tenerle un poquito más de miedo a la adaptación con el poco tiempo que tenemos. Es hoy día parar y mirar qué hago, qué cambio, qué resuelvo, qué estoy mirando, cuestionar un poquito mi trabajo diario, mi metodología diaria, cómo trabajo, qué estoy haciendo, incluso las formas en que me vinculo con las personas dentro de los equipos, debería ser más rápido. ¿Cómo es posible que yo no conozca a la persona que está a cargo del área de X cosa que tiene que ver con lo que yo estoy haciendo? Para mí eso es como el gran cambio que vamos a tener que hacer, no estar más en nuestra zona de confort de 90 centímetros de diámetro. Ahora son como 90 metros de diámetro. Sí, es muy cierto. Sí, también has mencionado muchas cosas que creo que son importantes que todos los diseñadores de diferentes escenarios lo tengan ahí en cuenta para seguir avanzando en su carrera, para poder seguir posicionándose dentro de los equipos y las organizaciones. Así que está súper bueno. Gracias, Nela, por todo lo que has compartido hoy día. Igual yo antes de pasar a la última pregunta, que es la común en todo el episodio, no sé si nos puedes contar un poquito más sobre 9.5, que justo al inicio lo mencioné, pero no te he dado chance todavía de contar. Creo que es en noviembre el evento, así que si quieres cuéntanos para los que están ahí interesados, porque es una conferencia que a mí me gustó muchísimo el año pasado, a todos se los he contado, así que creo que de primera mano que lo escuchen de ti sería súper, súper bueno. Gracias, Ade, por dejarme hablar de 9.5. 9.5 es una conferencia que reúne a distintas áreas de la tecnología y más allá. Partió muy tecnológico y hoy día está muy en el ámbito también de cultura, así que la gente de recursos humanos también va a 9.5. Es un lugar de encuentro, de conversación, de análisis y de reflexión que motiva y llena de energía a las personas que van. Creo que ese es como el mensaje recurrente que pasa después de 9.5. Y se hace en Valdivia, que es una ciudad del sur de Chile, una ciudad grande, es la capital de la región de los ríos, porque tiene muchos ríos. De hecho, Valdivia está rodeada de ríos, es muy bonita la ciudad. Valdivia también es un polo de innovación en Chile. Hay muchas iniciativas, es una ciudad universitaria, es una ciudad del conocimiento. De hecho, creo que tiene un índice súper alto de papers por persona, por habitante, dentro de, no sé si es del mundo o de Chile, pero es grande, ¿ya? No tengo las cifras, se me olvidan esas cosas. Y ese es el contexto. Pero este año queremos hablar también nuevamente del futuro del trabajo, que es un poquito a lo que nos dedicamos: tecnología, futuro del trabajo y cultura. Y estamos buscando este año tener un impacto mucho más grande respecto a lo que realmente está pasando con inteligencia artificial y con las nuevas tecnologías y las nuevas tendencias, que es un poco lo que hablamos en este capítulo. No solo el
lo que me preguntaste así como qué opinas del futuro, sino como qué estás haciendo tú hoy día con la inteligencia artificial. O sea, gente que está metiendo las manos en la masa y que nos puede contar un poco más allá de este siguiente nivel del resultado. Así que espero que logremos nuestro objetivo y que nuevamente las personas que asistan a 9.5 vivan una experiencia nutritiva, reflexiva y que se vayan con muchas iniciativas en su cabeza a nivel personal de qué quieren hacer con su carrera, en qué quieren trabajar y darse cuenta que a lo mejor no están solas, no están solos y hay muchas personas más que están pensando en su futuro. Súper, no, como dije, es una conferencia muy bonita, se siente la vibra de la gente, Valdivia también es hermoso, así que espero que cada vez más gente de diferentes lugares de Latinoamérica se animen a ir como asistentes o a contar también su propia historia, como tú dices, de qué están haciendo hoy día con la tecnología para afrontar esos retos que se vienen en el futuro. Así que está muy bueno. No sé si este año voy a poder participar, pero espero que de todas maneras el año próximo esté por allá de nuevo con ustedes. Así que bueno, Nela, gracias de verdad, como te digo, por acompañarnos hoy día. Antes de cerrar el episodio, te hago la pregunta común en todos las conversaciones que tenemos, que es enfocado ya en los design ops, que es qué skill, conocimiento, actitud recomiendas que deban tomar en cuenta los design ops para afrontar esos retos que hoy en día has visto que tienen los equipos de diseño. Yo creo que de investigación, pero no de investigación de usuario, sino que investigación del cambio, investigación de tendencias un poco más profundo, más que la parte como de la gestión. Siento que eso es uno de los grandes skills que tiene de proyectar la gestión y la eficiencia, pero creo que está complicado adelantar el futuro y poder planificar. Entonces creo que la investigación constante, diaria de las personas que se dedican al design es muy relevante. Yo le recomendaría estar todos los días media hora viendo qué pasó en el mundo. Siento que es como la nueva tarea porque basado en esos pilares y en esas estrategias de operación del diseño, van a ayudar también a las áreas de diseño a estar más listos para no perder tanto, a lo mejor, tiempo entendiendo el mundo, sino que se estén dedicando a la estrategia. Por eso les pediría a las áreas de Design Ops que nos ayuden con estar investigando qué tenemos que aprender y por ahí no, y por aquí sí, y que nos den los espacios para ordenar también eso, porque es demasiada la información. Creo que la investigación de la información que está viniendo es clave. Ayudar a encaminar un poco al equipo para que se siga preparando, ¿no? Y no se desvíen en el camino de lo que realmente necesitan. No se desesperen, no se desesperen. Sí, también. Es que hay tanta, como dices, tanta información alrededor que muchas veces te terminas como frustrando mucho contigo mismo de no agarrar el ritmo de cómo va avanzando las cosas. Y eso o sea, es preocupación para todos. Pero bueno, carga mental, menos carga mental. Diseño, necesitamos que nos baje nuestra carga mental. sí, es un súper consejo, de verdad que sí. Bueno, y gracias por haber estado aquí, por todo lo que has compartido. Espero que, bueno, verte también por ahí en otros espacios de la comunidad y nada, gracias de verdad por todo lo compartido. Creo que ha sumado un montón para la comunidad. Muchas gracias, Ale, por invitarme y por estar en este espacio y dejarme hablar de las cosas que a mí me importan. Así que nada, voy a estar atenta ahí con todos los capítulos del podcast. Sí, gracias y gracias también a los que nos han acompañado hasta esta parte del episodio y ya nos vemos en un par de semanas. Adiós. Adiós.